Dios les bendiga en esta tarde. Estamos reunidos, nos conectamos hoy para poder compartir una palabra, un mensaje cortito de parte del Señor para nuestras vidas. Dame un segundo, comparto en las otras redes sociales y comenzamos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su día? Dios te bendiga, porque podemos reunirnos en este día en torno a una enseñanza. Quizás la conoces, quizás es una palabra que 1000 veces has pasado por encima de ella, pero hoy queremos verla desde un trasfondo, desde una parte más profunda. Y vamos a comenzar con este estudio. Va a ser corto, a diferencia de los estudios normales que hacemos. Este es muy cortito. Les comentaba durante el día, les dejaba de que tenemos ya funcionando nuestro YouTube, Palabra que da vida. Allí ustedes van a encontrar todas las predicaciones que hasta el día de hoy hemos hecho a través de esta página. Espero poder llegar a un momento de grabar las clases y poder subirlas todas a través de YouTube y dejar en esta página de Facebook los links para que tú puedas entrar a YouTube. Eso es mi idea, porque en ese canal yo tengo más dominio y control de quién puede visualizar, podemos bloquear personas, lo que no podemos hacer a través de este grupo. Amén. Dios te bendiga en esta tarde y vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a leer en Mateo 27:51. Dice la palabra del Señor: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Se dividió. Amén. Esta palabra tiene una enseñanza, un trasfondo espiritual escondido que hoy quiero compartir contigo. Espero en Dios que tu corazón esté preparado para recibir lo que hoy vamos a hablar. Amén. ¿Qué es lo que era el velo del templo? Es fácil de explicar lo que es un velo para ti y para mí. ¿Qué es lo que es un velo? Tú lo entiendes, yo te lo nombro y yo sé que tu mente se va a pensar qué es lo que es un velo. Lo difícil, porque es fácil explicar lo que es un velo, es una cortina, es algo una tela que había colgada en el templo. Lo difícil de entender es lo que la palabra que leímos quiere reflejar, que el velo se rasgara en dos desde arriba hacia abajo. Eso es lo difícil de entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú, ¿qué imaginas tú de que el velo se rasgara? ¿Qué es lo que puedes creer que simboliza que el velo se rasgue? Tú me vas a decir lo que te han enseñado, me vas a responder: sí, es que antes no podíamos entrar, pero cuando Jesús murió tuvimos entrada. Sí, exactamente. Esa es una explicación. Pero puedes buscar en la profundidad qué significa que se rasgara en tal parte, de tal manera. ¿Por qué ese velo?
En el templo habían dos velos o cortinas, ¿ya? Uno estaba frente al altar del incienso. A ese altar del incienso, los sacerdotes accedían cada día. Y el otro, y la otra cortina o el otro velo que había en el templo, era el que separaba la zona, el lugar santísimo, en el que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Y el que separaba el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote a presentar la expiación por los pecados del pueblo, que se hacía una vez al año, ese velo fue el que se rasgó. Ese velo fue el que se rasgó. Amén. Y para que tú puedas discernir en tu mente y Dios pueda seguir revelando lo que significaba que ese velo se rasgara, porque sabes que dice un historiador o se explica por las dimensiones que tenía ese velo, que si tú ponías a dos animales de carga, como son los caballos, tirando uno hacia un lado y el otro hacia el otro, en direcciones opuestas, tirando el velo, aún dos caballos con toda la fuerza que tienen no podían partir esa cortina. La fuerza que ejercían dos caballos tirando en sentidos opuestos no podían rasgar ese velo. Así de fuerte, así de dura era esa cortina. Esta cortina tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. ¿Te imaginas? 10 centímetros de espesor. Y para poder enrollar esta cortina se necesitaban alrededor de 70 hombres. Quiero que con estos datos tú dimensiones cómo era ese velo. No era una cortina como la que tú y yo tenemos en nuestra casa, una tela delgada que cualquiera podía haberla rasgado. No. Era algo que se necesitaba un poder grande, algo muy poderoso para poder rasgarla. Amén. El velo del templo, que en hebreo se dice paroquet, respondía a las obligaciones que están escritas en el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo detallaba cómo debía ser ese velo. Donde se indicó la construcción del templo, estaba indicado cómo se debía confeccionar este velo. Y harás un velo de púrpura, violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal. Bordarás en él unos querubines, lo colgarás de 4 postes de acacia revestido de oro, provisto de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y allá detrás del velo llevarás el arca del testimonio, y el velo servirá para separar lo santo del santo de los santos. O sea, y el velo, te lo voy a leer en la Reina Valera. Y el velo servía para separar el lugar santo del lugar santísimo. Y estaba todo estipulado en el libro de Éxodo cómo debía ser.
También harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo dentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Amén. Entonces el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde se ofrecía, se encendía el incienso, a el lugar donde estaba el arca del pacto, y se podía entrar solamente una vez al año. Amén. Y en las sinagogas actualmente todavía tú vas a encontrar velos, paroquet, frente al Arón Kodesh o armario sagrado, donde se conservan los rollos de la Torá. Amén. Al examinar esto, somos capaces de entender la grandeza y la cualidad extraordinaria del evento que sucedió ese día. ¿Qué evento? El rasgado del velo. Fue un evento extraordinario. Fue algo sublime. Era un lugar al que no cualquiera podía entrar. Dimensiona eso. Quien llegaba a ese lugar moría si no estaba en condiciones. No cualquiera podía llegar ahí. Debía estar en una consagración. Y para rasgarlo debía tener una fuerza sobrehumana maravillosa para poder rasgarlo. En Mateo nos dice que hubo un terremoto y un tipo de eclipse. Quiero que comprendas esto. Mira, por otro lado, es realmente extraordinario, puesto que en aquel tiempo que fue crucificado Yahshua, Jesús, mira lo que ocurrió en esos días, en la parte lunar. En esos días de la Pascua estaban en plenulio y la luna se encontraba del lado opuesto del sol. Por lo tanto, no habría podido ocurrir un eclipse. Y dice que cuando él murió, ocurrió un eclipse y la tierra tembló. Pero ¿cómo ocurre un eclipse? Cuando la luna está del lado opuesto del sol. ¿Cómo? El poder sobrenatural solamente de nuestro Mesías. Y la resurrección de los cuerpos que estaban sepultados. Vemos aquí eventos de naturaleza teofánica. ¿Qué significa eso? La manifestación de Dios, que marcan el último aliento de Jesús. Cuando Él exhala, ocurren todas estas cosas. El aliento de vida sale de Él y ocurren todas estas situaciones. Es precisamente aquí, y en el contexto de los evangelios, donde se introduce el desgarro del velo. El velo se desgarra. ¿Qué velo? El velo del templo. Este modo de decir no pretende ser irreverente con uno de los lugares de culto más queridos de Israel. No era que fuera a ofender, no era para denigrar el lugar santo y el lugar santísimo, no, sino que quiere expresar eficazmente un mensaje en lo sobrenatural, un mensaje profético. Wow, hermana Viviana, ¿qué me estás hablando? No se hace o no se dice profético porque tú solo hables. La Biblia está llena de actos proféticos. Yahshua era un hombre que desde que comenzó su ministerio hizo muchísimos actos proféticos. Todo lo que él hizo iba enlazado con un acto profético. Y hoy creen que es profético solamente lanzar una palabra. No.
Nosotros accionamos en la tierra, hacemos algo aquí en la tierra para que eso repercuta en los cielos. Gestionamos acá. Es como que tú escribes y mandas una solicitud al cielo y en el cielo es respondida. Pero no solo es tu palabra, sino también tienes que accionarla. Y quiero en esta tarde recalcar a través de este corto mensaje que te traigo, pero profundo, porque es muy profundo, la majestad de la manifestación del poder de Dios que se contrasta con la pobreza de algo tan natural como es la muerte. Pero en este caso no estaba muriendo cualquier persona, no era alguien desconocido, era el Hijo de Dios quien moría. ¿Y por qué moría Él? Él moría para renovar el pacto. Él moría una vez y para siempre, para reconciliarnos a nosotros con nuestro Creador. Él fue la ofrenda y es la ofrenda perfecta, santa, pura, sin mancha, sin pecado, sin nada, sin defecto, sin defecto. Hay un hecho que se resalta en 3 evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Y es la laceración o el rasgado del velo. Eso se destaca en estos 3 evangelios. El velo se rasgó en 2, de arriba abajo. Está en Mateo 27:51, en Marcos 15:38 y en Lucas 23:45 dice que el velo se rasgó por el medio. Amén. Los 3 evangelios recuerdan el hecho que el velo se rasgó. No fue desde abajo por deterioro, por gastado, por el roce, que podría alguien decir, como el velo tocaba el suelo, con el desgaste se rasgó. Pero te estoy hablando de un velo que tenía 10 centímetros de espesor. Dice que también Lucas que no habla que fue desde arriba ni de abajo, sino que dice que el corte fue en el medio. Mira lo que esto simboliza. El hecho de que haya sido desde arriba hacia abajo es que viene desde lo alto. Viene desde el cielo. Lo que se rasgó viene desde arriba. Tiene una trascendencia divina, una connotación espiritual grandísima. El velo lo rasgaron desde el cielo. No se rasgó desde la tierra. Por eso fue un prodigio. Más allá de las conjeturas que lo ven como consecuencia del terremoto, porque muchos pueden decir que fue consecuencia del terremoto. No. Este velo lo rasgaron desde el cielo, desde arriba. Fue celestial. Esto comenzó de lo alto a partir de Dios, es decir, por su iniciativa, como también las demás manifestaciones que ocurrieron alrededor de la crucifixión. Si el rasgado del velo hubiera sido desde abajo, hubiera reflejado la realidad humana, lo que te aferra a esta tierra, pero venía desde el cielo, de lo divino, de lo celestial. Esta conclusión, por lo tanto, se puntualiza mejor bajo el contexto de toda la narración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. La laceración del velo del templo corresponde a la eliminación de lo que se interponía entre el lugar de la alianza
y el lugar de la ofrenda y el pueblo. ¿Qué es eso? Cuando ese velo se rasgó, lo que se oponía entre tú y Dios ya no estaba. Recuerda que si tú pecabas, podías ofrecer sacrificios durante el año, pero solo una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por todos los pecados. Y él entraba amarrado y con campanillas, porque si él no estaba a cuenta al entrar al lugar santísimo, él moría por el peso del pecado. Entonces, cuando Jesús entra, cuando él muere, se ofrece como esa ofrenda y su sangre es derramada, el velo se rasga porque ya no necesitamos ningún otro sacrificio. Ya no necesitamos un sacrificio de animales. No necesitamos derramar sangre para la expiación de nuestro pecado. Hoy eso ya fue hecho, ese sacrificio ya fue hecho. Y lo más maravilloso es que tú tienes una entrada abierta para poder llegar donde el Padre y presentarte delante de Él sin caer muerto por tu pecado. Hoy tú puedes entrar al lugar santísimo y no perecer en el intento. ¿Por qué puedes entrar en el lugar santísimo y no perecer en el intento? Porque Yeshua murió y se ofreció como esa ofrenda perfecta, sin mancha, sin defecto, por nosotros. La muestra de amor más grande que ha existido y que existirá fue la que Él realizó al entregar su vida para nuestra redención. Y a consecuencia de esa muestra de amor maravilloso, es que el velo se rasga desde arriba hacia abajo y Él te dice, entra porque ahora puedes entrar. Por mi sangre tienes entrada. Por mi sangre tú puedes entrar. Lo que nadie podía hacer, lo que nadie más tenía potestad de hacer, lo que nadie más jamás iba a entregar, yo lo entregué. Y por mi poder, el velo se rasgó. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que Él nos demostró. Imagínate las dimensiones de ese velo gigante, tan grueso, tan poderoso. Nada podía rasgarlo. Nada humano. Debía ser algo sobrenatural. Solo Él podía. Nadie más podía. ¿Sabes? ¿Por qué Dios dio las directrices de cómo construir ese velo de esa manera? Para que absolutamente a nadie le quedara duda de que cuando se rasgara era porque su hijo había muerto y había dado la vida por la humanidad. Él sabía que debía ser construido con ciertos materiales y las estacas debían estar revestidas de oro para que fueran firmes. Todo debía ser para que no quedara duda del poder de Él el día que ese velo se rasgara. Por lo tanto, el último respiro de Jesús borra la separación cultural, es decir, la distancia entre Dios y el hombre es anulada a través de Jesucristo. Lo que nos separaba de Dios, lo que nos apartó de Dios a través del pecado de Adán y Eva, Jesús lo vino a anular. Fue anulado a través de Él. Él nos reconcilió con el Padre. En Hebreos 9:11 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Ahí entró Él.
Los evangelios nos relatan en este sentido que con el evento de la muerte de nuestro Mesías, todos, quiero repetírtelo, todos, absolutamente todos, tienen libre acceso a la salvación. Todos. No solo tu iglesia, no solo tu congregación, no solo tu denominación. Todos. Él murió por todos, para darle salvación a todos. O se puede decir, como en la epístola de Hebreos, que Jesús es el verdadero sacerdote, que con su muerte se atraviesa el velo, lo sobrepasa de una vez y para siempre, realizando el sacrificio de expiación una vez y de modo definitivo. Ese día, Él entró como entraban los sumos sacerdotes, al lugar santísimo. Su espíritu entró y presentó el sacrificio una vez y para siempre. Ya no necesitas presentar sacrificios de sangre ni de animales, porque Él ya lo hizo. Lo más sugerente que da espacio a una respuesta es pensar que el signo del velo rasgado expresa plenamente un mensaje espiritual muy preciso, de doble valencia. Dios está con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Esto consagra como una nueva alianza con su sangre a través del sacrificio de Yeshua Jesús. El que el velo se rasgara nos habla de eso. Él ya no estaba lejos de nosotros. Él ahora está con nosotros. Desde aquí y hasta el final de los tiempos. Ya no hay barrera que nos separe. Ya no hay excusa. Que tú digas, es que Dios no me escucha. Dios sí te escucha. Es que Dios me dejó. Dios no te ha dejado. Cuando el Maestro muere por nosotros, cuando el Cordero de Dios es sacrificado por la humanidad, lo que dividía al hombre de Dios es quitado. Y si tú no escuchas, si Dios no te escucha, es porque tú no le estás hablando. Si tú sientes que Dios te dejó, no es que Dios te dejó, es que tú dejaste a Dios. Porque el Maestro murió para que el velo fuera rasgado y nosotros tuviéramos la entrada al Padre. Tú no lo estás buscando como debes buscarlo. Tú no has comprendido lo que significó la muerte de Jesucristo hasta el día de hoy. Él derribó todo impedimento, todo lo que nos apartaba de Dios. Él lo derribó. Todo, absolutamente todo Él lo quitó. No tenemos excusa para decir que su presencia no está con nosotros, porque su promesa fue que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. El desgarro del velo lleva al cumplimiento del mensaje. No solo Él está con nosotros, sino que nos ha abierto el camino para que nosotros, desde ahora, podamos estar con Él. El desgarro de ese velo quitó lo que nos dividía de la opción de la vida eterna. Lo que no podíamos optar. Cuando ese velo se desgarra, no solo tenemos entrada al Padre, no solo Él está con nosotros, sino que optamos a esta vida eterna. Mira todo lo que simboliza que se rasgara desde arriba, que venía del cielo. Dios, el Padre, estaba esperando que esto sucediera porque Él anhelaba poder reconciliarse con la humanidad. Él anhelaba poder
que el hombre volviera a llegar a Él. Él nos ama infinitamente y llora y sufre cada vez que nosotros obramos mal. A diferencia de antes de que el velo se rasgara, tú y yo hoy, cada vez que pecamos, tenemos la posibilidad de ir a Él y rogarle, y Él nos va a escuchar, y Jesucristo va a estar intercediendo por ti y por mí. Y no necesitas que nadie sacrifique nada, porque ya fue todo hecho. Solo debes arrepentirte. Cómo sufre nuestro Mesías, cómo sufre Él cada vez que ve que nosotros no hemos valorado ese sacrificio. No había nada humanamente que pudiera rasgar ese velo. 70 hombres eran necesarios para enrollarlo. 70. ¿Cómo uno solo pudo rasgarlo? ¿Cómo uno solo pudo rasgarlo? Si se necesitaban 70 para que fuera movilizado. Uno solo, tan solo uno, pudo rasgarlo. Tan solo uno fue el que abrió brecha y camino para que tú y yo entremos allí al lugar santísimo. Pero no lo hemos valorado, no lo hemos apreciado porque lo despreciamos, porque hoy teniendo entrada al lugar santísimo, no la ocupas. No la ocupas. Entra donde tu Padre, entra al lugar santísimo en intimidad con Él. Deleítate en el sacrificio del Mesías. Agradece la sangre del Cordero derramada, que fue la que logró, la expiación de los pecados de la humanidad. El velo se rasgó y ya no hay excusa. No hay nada que te impida ir donde papá. Nada te impide entrar a Él y hablar con Él y Él contigo. Ese velo se rasgó para vida y vida eterna, para salvación de todos los pecadores, no solo de algunos, no solo de unos pocos, por toda la humanidad se rasgó ese velo. Y fue por la sangre de mi Mesías, Yeshua HaMashiach. Dios te bendiga. Quería compartir contigo esto tan maravilloso. Sé que es una enseñanza que muchos han entregado, pero quería compartirlo contigo. Analiza, piensa lo que significa que el velo se rasgara y que hoy tengas entrada y no estés entrando. Te dieron una llave para poder abrir la puerta y hablar con el Dios eterno, con el Dios altísimo, con el Todopoderoso. Y tú guardaste la llave en tu bolsillo y no la has usado. Dios te bendiga. Seas muy bendecido, seas guardado por la presencia del Señor. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Palabra que da vida. Suscríbete para que puedas recibir cada vez que subamos los videos. El Señor te bendiga grandemente. El día de mañana nos reunimos. Seguimos estudiando las puertas de la ciudad de Jerusalén. Dios te bendiga. Shalom.